coronel Mobutu. A comienzos de 1965, una frágil coalición organizada por Tshombe ganó las elecciones parlamentarias, pero poco después, Kasavubu le destituyó del cargo de primer ministro. A finales de 1965, Mobutu intervino de nuevo y se designó a sí mismo presidente, reemplazando a Kasavubu. En 1966, Mobutu instituyó una forma presidencial de gobierno formalizada a través de una nueva constitución aprobada en 1967. En sus primeros años en la presidencia, Mobutu consiguió cierta estabilidad política en el país, aunque siguieron produciéndose revueltas locales y los estudiantes continuaron protestando contra su gobierno dictatorial. En 1966 se nacionalizaron algunas empresas mineras extranjeras y se reemplazaron los nombres europeos de algunas ciudades por nombres africanos. En 1970, Mobutu fue elegido presidente para un periodo de 7 años y a comienzos de la década de 1970 emprendió un amplio programa de africanización. En 1971, el nombre del país se cambió por El Zaire y al año siguiente, el presidente cambió su nombre por el de Mobutu Sese Seko, al tiempo que exigía a otros zaireños que abandonaran sus nombres no africanos. En 1973, el gobierno se enfrentó a dificultades económicas como consecuencia de la excesiva dependencia de las exportaciones de cobre, cuyo precio había descendido de forma notable desde mediados de la década de 1960. En 1980, debido en gran parte al consiguiente descenso en los ingresos de la República Democrática del Congo derivados de las exportaciones, la deuda externa del país se incrementó hasta alcanzar los 4.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, aumentaron los índices de desempleo e inflación. En 1977 y en 1978, Zaire, con la ayuda de Bélgica, Francia, Marruecos y otros países, repelió la invasión desde Angola que antiguos residentes de la región de Katanga, que entre 1972 y 1978 fue denominado Chamba. A comienzos de la década de 1980, el principal problema al que se enfrentaba Zaire continuaba siendo la debilidad de su economía. En enero de 1994, como medida de compromisos, el HCR y la Asamblea Nacional, dominada por los miembros del Movimiento Popular para la Revolución, leal a Mobutu, formaron conjuntamente un cuerpo legislativo, de Alto Consejo de República Parlamento de Transición. Este organismo estableció una fecha límite de 15 meses para volver a la democracia. En este tiempo, se aprobaría una constitución, se convocaría un referéndum y se celebraría elecciones legislativas y presidenciales. También se adoptó el Acta Constitucional de Transición, que definía las relaciones entre el gobierno y Mobutu, y reforzaba el poder del primero, al concederle el control del ejército y el banco emisor. Se programaron elecciones para julio de 1995, pero fueron pospuestas debido a que los problemas económicos y la inestabilidad general del país no permitieran que se celebraran de forma abierta y democrática.